Buenos días, Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo que esta mañana nos ha sintonizado. Es bueno, nos alegramos de eso. Yo tengo un testimonio que quiero compartir con ustedes con el propósito de que su fe crezca, de que usted se fortalezca en el Señor. El día 23 de febrero, el mes pasado, tuve un accidente en mi casa, un accidente muy aparatoso, muy grave para mí. Estando lavando la escalera, caí de espalda sobre el cemento. Y ahí mismo fue tan fuerte el golpe que como que me levanto y vuelvo y caigo entonces sobre una rejilla que divide la marquesina de la escalera. Y vuelvo otra vez y caigo ahí. Entonces en este momento caí al lado de la guagua. El cemento de marquesina, la marquesina no está pulida. Así que está, ¿verdad? Las piedrillas están a relieve. Ahí sobre esas piedrillas caí yo. El impacto era tan fuerte, levanté y volví a caer. Yo sentía que mi cabeza estaba partida, que yo decía, aquí tiene que estar, no hay nada, no puede haber quedado nada sano, de fuerte que fue el impacto. Y del mismo momento grité a mi esposo, mi esposo bajó, me chequeó la cabeza y le dije, mira, una cosa horrible, me caí, esto me di así, así. Y mi esposo me chequeó la cabeza, no encontró nada, yo no me mareé, no me dio visión borrosa, no tenía náusea, no tenía nada visible, pero el golpe que había dado, yo sabía que la mano poderosa de Dios había estado conmigo. Era la única manera de explicar que yo no tuviese golpe en la cabeza. No obstante, subí, me bañé rápido por si tenía que ir al hospital. Pero después yo me puse a pensar, yo no tengo nada visible de golpe en la cabeza. Ahora yo voy y digo que me tuve un accidente muy fuerte, pero no se me ve nada, no estoy mareada, no tengo ninguna cosa. Solamente el golpe en los brazos y que me dolía todo el cuerpo. No habían salido todavía los moretones. Así que decidí no ir. Y hace como 2 días que fui a la doctora porque a insistencia de mi familia, insistencia de mis amigos, insistencia inclusive de mi pastora, pues yo fui a la doctora, le expliqué lo que me había pasado, me hizo las mismas preguntas, si me había mareado, si me había tenido vómito, todas esas cosas, porque esos son los parámetros que ellos miden para saber si hay algún daño neurológico. Cuando le expliqué, ella me dijo, no tiene ningún daño neurológico, me dijo ella, por la que tú me estás diciendo. Pero no obstante, aunque yo lo sé que no tiene ningún daño neurológico, yo te voy a enviar una plaquita de una que otra área. Y me envió y fui inmediatamente y me hice las placas. Las placas no me han llegado, pero yo estoy segura que ya Dios hizo el milagro. No estoy preocupada por las placas ni nada, porque yo sé que si Él me libró de la muerte, a Él sea la gloria, aleluya, porque todo esto es para glorificar al Señor. Si el Señor me libró de la muerte, pues mira, hermano, es que Él me quiere viva, así que no tengo que buscar más, seguir buscando nada, porque yo sé que mi Dios hizo la obra. Ese Dios grande y maravilloso que nosotros servimos, ese Dios todopoderoso me libró de la muerte, aleluya. Yo lo alabo y lo glorifico, porque toda la gloria y toda la honra es para mi Señor, aleluya. Así que yo te insto, amado amigo, que te acerques al Señor. En este día Dios tiene bendición para todo aquel que se acerca para escuchar la palabra. Usted va a escuchar una alabanza, usted va a escuchar un mensaje tremendo que trae nuestro pastor y usted va a ir nutriéndose de todas esas cosas y usted va a salir, hermano, mire, feliz y contento. Y le puede si usted no ha entregado su vida al Señor, mire, yo le digo que lo haga, porque esto es lo más maravilloso que nos puede suceder, servirle al Señor. Aleluya, hace tantos años que le sirvo al Señor y cada día amo más este camino. Así que yo te invito, escucha la palabra y gózate con nosotros. Te esperamos que te goces con nosotros y no solamente que te goces, sino que tan pronto nosotros salgamos de esta pandemia y se abra nuestro templo,
nos acompañe. Va a ser delicioso verte allí. Dios te bendiga. Dios bendiga a cada hermano en el nombre de Jesús. Y recuerde que toda la gloria y toda la honra es para Él y para nosotros la bendición. Dios te bendiga esta mañana. Dios te bendiga. Qué bueno que estás conectado con nosotros en este día. El Señor tiene bendiciones poderosas para tu vida. No es casualidad que estés ahí. Vamos a comenzar nuestro culto en esta mañana, un culto glorioso para gloria y honra del Señor y para bendición de tu vida. Y vamos a permitir que nuestra hermana Magali Pomalaza y Yolibet Vázquez adoren al Señor a través de un cántico de bendición para ti y para los tuyos. Dios te bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Le habla su hermana Magali Pomalaza y una vez más estoy aquí para adorar al Señor, que es lo más que me gusta, gloria a Jesús. Y voy a estar ministrando con una alabanza que lleva como título En tus hombros, porque el Señor Jesús carga sobre sus hombros nuestros problemas, nuestras situaciones. Así que no lo lleves tú, déjaselo al Señor, gloria a Jesús. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Cuando ando confundida y siento que estoy perdida, yo no temeré. Yo sé que estás aquí. Si me encuentro en el valle, en medio de un desastre, mi confianza está en ti. Yo sé que estás aquí. Mi ayuda eres tú, eres mi fuerza.
siempre a tu lado y Él siempre va a estar pendiente de tus situaciones y tus problemas. Dios te bendiga, mi hermano. Que el Señor les continúe bendiciendo. Les habla su hermana en Cristo, Julisbeth Vázquez Figueroa, y es para mí de sumo gozo estar nuevamente junto a ustedes adorando al Señor en esta hermosa mañana. Y antes de entonar la alabanza que el Señor puso en mi corazón, quisiera leerles una porción de la palabra, la cual se encuentra en Deuteronomio capítulo 20, versículos 3 y 4, que dicen: Y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Amén. Esta es una palabra que nos habla de la ley que había en aquel entonces en el pueblo de Israel cuando ellos se enfrentaban a sus enemigos, donde se levantaba el sacerdote en medio del pueblo y les recordaba estas palabras. Quizás en este momento nosotros no nos enfrentamos a un ejército, pero nos enfrentamos a situaciones difíciles como puede ser la enfermedad, situaciones económicas, situaciones negativas en el trabajo o a nivel académico. Sea cual sea la circunstancia que atravesemos, Dios nos recuerda esta misma palabra. El Señor se levanta cada vez a recordarnos que Él está de nuestro lado en cada batalla, y más que eso, Él es quien libra nuestras batallas, Él es quien pelea por nosotros. Así que en esta mañana quiero que medites en esta alabanza que se titula Por ti peleo yo. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Tu palabra llega siempre, justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir, me dices mi hijo, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia y te siento, me ministra tu palabra y me da sustento. Cuando no pude dormir, llegó tu ayuda y me hiciste vivir. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho tu voz que me dice: no tengas temor, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú peleas por nosotros, Jehová. Ahora ya no cabe duda ni por un momento que si clamo con fe, tu poder yo siento pendiente de mí. Tomas mi vida y me guardas en ti. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo
recuerda que el Señor te dice que Él pelea por ti. Que el Señor te continúe bendiciendo. Glorioso el mensaje de nuestras hermanas en la adoración al Señor. Espero que te hayas gozado. Recuerda que esas alabanzas son mensajes del Señor para tu vida. Vamos a estar leyendo un texto para dejar a nuestro pastor, el reverendo Héctor García. Dice de esta manera: bendito el nombre del Señor. Por tanto, no desmayamos aunque en este nuestro hombre interior se va desgastando el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4, del 16 al 17. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor. Bendito y adorado sea Jehová. Que Dios te bendiga poderosamente. Vamos a permitirle a nuestro pastor, el reverendo Héctor García, con el mensaje de este día, fundamentado en Job 13:15, que da como tema fe sin límites. Escuchamos a nuestro pastor, el reverendo Héctor García. Dios te bendiga y muy buenos días para todos. Es grato compartir nuevamente esta experiencia de adoración y de verdad esperamos que el Señor les bendiga ampliamente en este día hermoso que Él ha creado para todos nosotros. Hoy tenemos un tema muy interesante que le hemos llamado Fe sin límites y nos vamos a fundamentar en el verso que está en el capítulo 13 del libro de Job. El número 15 dice: He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Con esta expresión del patriarca Job, nosotros queremos entrar a considerar este tema tan importante para la iglesia de Jesucristo y para el mundo en general. Porque el concepto de la fe es un concepto bien amplio, que no solamente es un concepto espiritual, se utiliza en el mundo ampliamente, porque para todo en la vida nosotros tenemos que tener fe. Yo siempre he dicho que cuando usted va a un médico, usted va al médico porque tiene fe en la capacidad de ese médico. Usted entiende que el médico tiene la preparación, la destreza, la experiencia necesaria para trabajar con sus necesidades físicas, ¿verdad?, de salud, y usted pues acude a él con esa confianza, con esa fe. Pero nosotros obviamente nos vamos a enfocar en el aspecto de la fe desde la perspectiva divina. El concepto de la fe que Dios lo estableció para el hombre, para el ser humano, para que el hombre pudiera confiar en Él, pudiera acercarse a Él, pudiera esperar en Él, creer en Él, en fin, todo lo necesario para que la relación entre el hombre y Dios sea armoniosa. Por esa razón nosotros queremos adentrarnos en este tema hoy. Como le digo, es fundamental para la iglesia de Jesucristo, porque todo lo que nosotros hacemos en el ámbito espiritual, en el ámbito de nuestra relación con el Señor, depende de la fe. Nosotros creemos en Él por fe. Nosotros hacemos lo que hacemos por fe, esperamos en Él por fe. Y nosotros estamos siempre pendientes de todo lo que Dios tiene para nosotros, y eso constituye nuestra fe. De hecho, el escritor bíblico de la carta a los hebreos, decía en el capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y eso pues es importante, es indispensable. Si usted no ve a Dios desde esa perspectiva, usted entonces realmente no tiene fe, usted no es un seguidor del Señor, usted no puede aspirar a ser cristiano, porque ciertamente dependemos de la fe. Es el concepto fundamental en nuestra vida, y además todo lo que hacemos de ahí en adelante, una vez que nosotros recibimos la experiencia de la salvación en Jesucristo, a través de una confesión, a través de una experiencia de entrega al Señor. Yo entregué mi vida al Señor y espero que cada uno de ustedes lo haya hecho también, y los que no, que lo hagan, porque es la experiencia más hermosa de la vida y la que nos conduce realmente a un futuro promisorio, una experiencia que nos permite trascender la realidad humana, la realidad físico-material, y nos permite adentrarnos en la dimensión divina para entrar en su presencia y lograr un día morar allí delante de Él por toda la eternidad. Sin fe es imposible lograr esto,
Que, como digo, una vez que usted confiesa a Jesucristo y entra en esta dinámica espiritual en la cual se mueve la iglesia, pues realmente usted depende de la fe para todo, no solamente para creer en Dios, sino para aceptar su palabra. Por ejemplo, para mí la Biblia, el libro sagrado, las escrituras, como le llamamos, es la norma de fe y conducta para los cristianos. Obviamente, si usted no acepta la Biblia como libro sagrado, como la palabra de Dios para su vida, pues definitivamente usted no va a aceptar tampoco que es la norma de fe y conducta. Nuestra conducta, nuestras acciones están regidas por lo que dice la palabra, y para aceptar eso lo hacemos dentro del marco de la fe, porque creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios, no que contiene, sino que es. Y al ser la palabra de Dios, es la que nos guía, es la que nos enseña, es la que nos instruye, es la que nos corrige, que nos permite establecer y fundamentar esta relación con Dios de manera sólida, de manera estable. Así que la fe nos propicia a nosotros la oportunidad de adentrarnos en el mundo exclusivo de Dios, en la dimensión divina, en el lugar donde solamente entran los que aceptan esta palabra y los que aceptan la relación con Dios, que Él la propició en el principio, pero el hombre es el que decide. Dios nos dio esa facultad, esa capacidad, y eso nosotros obviamente lo aceptamos por fe. Y yendo rapidito, la fe, si fuéramos a definir lo que es, pues a mí me gusta siempre definir conceptos para que estemos claros en lo que estamos hablando y en lo que todo el mundo entienda, que todo el mundo entienda lo mismo. Pues yo hablo desde la perspectiva de lo que la fe es para nosotros conforme a la palabra. Y la fe es muchas cosas, pero si fuéramos a definirla, la fe yo lo defino siempre como que nosotros tenemos la capacidad a través de la fe de ver aquello que no está. La fe me permite ver cosas que no están presentes, que otros no ven, que otros no pueden entender, pero yo lo estoy viendo. Esa fe, por eso alguien ha dicho que la fe es el ojo del alma. Es el concepto fundamental en la vida cristiana, que es el que nos permite aceptar los postulados divinos y vivir por ellos. Así que es ver aquello que no está. A través de la fe usted ve muchas cosas. Por ejemplo, si usted está enfermo, usted puede ver su sanidad, usted puede ver su salud, usted puede ver la consecución de logros, usted puede ver la experiencia que viene para usted en cualquier momento de parte de Dios, porque si usted se entrega en sus manos y usted utiliza la fe con ese ojo especial, usted va a ver aquellas cosas que otros no pueden ver. Yo veo mis triunfos, yo veo mis logros, mis objetivos hechos realidad a través de la fe, y lo veo antes de que ocurran. Por eso es que se llama fe. Ese es el concepto esencial. La palabra pistis en el griego, y que significa sencillamente aquello que nos permite a nosotros entender la realidad de cosas que no están visibles, que no están presentes, como la presencia de Dios. Por ejemplo, la presencia de Dios no es física, usted no la ve en términos con sus ojos físicos, usted no la puede percibir con sus sentidos físicos exclusivamente. Hay momentos en que sí, hay momentos en que Dios se ha querido manifestar a nosotros de forma audible, por ejemplo. De forma visible es más difícil, pero de forma audible sí. Y además utilizando los sentidos, ¿verdad? En general. Y Dios, por ejemplo, yo he sentido el toque de la mano de Dios. Y eso lo puedo testificar porque yo lo viví, es una experiencia personal, muy personal mía. Y sé que Dios actúa y que nos permite a nosotros entenderlo y conocerlo, pero obviamente hay unos sentidos que no se manifiestan tanto en este aspecto. Pero sí, nosotros podemos ver, podemos escuchar, podemos analizar, podemos llegar a tocar inclusive cosas en el ámbito espiritual, porque Dios lo ha propiciado en algunos momentos particulares, y la Biblia nos da muchos ejemplos de esto también. Gente que tuvieron una experiencia personal y particular con Dios y que pudieron brillar en el ámbito espiritual porque se entregaron con todo su corazón y por fe en las manos del Dios omnipotente. La experiencia que vivió Moisés, por ejemplo, en el desierto, le permitió entender muchas cosas que él, aunque había sido parte del pueblo de Dios y lo había educado su madre en las enseñanzas de la palabra de Dios, pues él nunca había tenido una experiencia personal. Todo lo conocía,
por referencia. Pero cuando tuvo su experiencia personal con Dios, que Dios se le apareció en la zarza, en medio de la zarza ardiendo, allá en el desierto, en lo profundo del desierto, y allí Dios le habló. Él tuvo la experiencia audible, Dios le habló, lo llamó por su nombre. A mí Dios me llamó por mi nombre hace muchos años, en una experiencia muy única, muy peculiar que yo tengo y que he testificado otras veces, y que me permitió entender lo que es la voz de Dios. Por eso yo siempre he dicho que una de las cosas más importantes en el ministerio es aprender a entender la voz de Dios para uno. Dios tiene una voz para cada uno. Pero también Dios nos puede hablar con su voz particular, que es indefinida. Usted no puede definir la voz de Dios. Yo no podría. Cuando yo la escuché, era como escuchar una voz a través de un sistema de sonido con múltiples efectos, que usted no puede identificar, definir una voz particular, ¿verdad? Usted simplemente escucha una voz profunda, una voz muy dulce, aunque es profunda, aunque es fuerte, pero es una voz suave, una voz delicada, y así la describo yo porque esa fue mi experiencia. Pero Moisés vivió esa experiencia, conoció a Dios por fe, y de ahí en adelante siguió experimentando lo que es la realidad del Dios omnipotente. Dios se manifestaba a él constantemente, y él aceptaba lo que Dios le decía, y aunque él no lo veía, en una ocasión él le dijo: Dios, yo quiero verte, porque tú dices que yo te conozco, pero yo nunca te he visto. Y Dios le permitió la experiencia de poder ver sus espaldas. Le dijo: tú no puedes ver mi rostro, porque ningún hombre tiene la facultad de hacerlo en su carácter humano. Nosotros lo vamos a ver, y yo tengo esa esperanza, esa bendición, sé que va a llegar a mi vida cuando esté en su presencia, porque allí vamos a ser todos una familia. Vamos a estar en la presencia del Señor y vamos a poder contemplar su rostro. Vamos a poder contemplar su presencia de una manera muy especial, muy particular. Y yo por eso sigo adelante confiando en Él y proclamando su grandeza y queriendo hacer de mi vida algo digno de Él. Porque Dios nos ha permitido ser sus hijos. Y a través de esa experiencia nosotros vamos a tener la otra experiencia maravillosa de estar un día en su presencia para contemplar su gloria, para contemplar su hermosura. Como decía el salmista: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Aleluya. ¿Cuál es esa cosa que buscaba el salmista? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para buscar en su templo. Y esa experiencia yo no me la quiero perder, espero que tú tampoco. Por eso acudimos a ti cada día, procurando guiarte en este proceso que es tan importante, pero que es por fe. Y la fe, como les dije, es un concepto fundamental en la iglesia. Significa, de acuerdo al escritor de los Hebreos, dos cosas. Y voy a ir rapidito sobre esto. Pero la fe significa para nosotros dos cosas. Una, creer. A través de la fe yo creo. Por eso que le decía en Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Usted tiene que creer que Dios es real, que Dios existe. Los ateos que pretenden decir que Dios no existe, bueno, no saben ellos realmente la experiencia hermosa que se pierden cuando no quieren conocer a Dios, cuando no quieren ver a Dios en su realidad particular. Y lo niegan su existencia. Pero déjame decirte algo: el hecho de que una persona niegue la existencia de Dios no hace que Dios deje de existir. Dios sigue existiendo porque Él no depende de mi creencia para existir. Él no depende de lo que yo pueda pensar o decir o de lo que yo pueda experimentar para Él existir. Dios existe de por sí, por los siglos, por la eternidad. Él no depende de nada ni de nadie en su existencia. Por eso es que aunque 1000 ateos digan que Dios no existe, Dios sigue existiendo. Yo siempre lo comparo con una analogía que yo siempre digo. El hecho, usted está en medio de la calle y viene un camión y usted dice: ese camión no existe. Usted se queda en medio de la calle, usted sabe lo que le va a pasar. Y eso le va a pasar a mucha gente con Dios. Dios obviamente no está en ese ánimo en este tiempo. Dios no está queriendo destruir a nadie. Pero la Biblia dice que viene un día de juicio. Y obviamente después del juicio viene la sentencia, el castigo para aquellos que no han obrado conforme a su propósito y su voluntad, porque Dios nos dio la libertad de honrarle, de adorarle, de servirle, de vivir para Él. Pero Dios también estableció que aquellos que se olviden de sus preceptos, de sus estatutos, un día
van a experimentar una vida muy amarga, una vida muy difícil por toda la eternidad, la que se llama la condenación eterna. Y la gente pues vive diciendo eso no es real, eso no existe. Como dicen que Dios no existe, pues no creen que eso ha de pasar. Bueno, allá ellos. La Biblia nos dice que eso va a pasar y yo lo creo. Como nos dice que nosotros vamos a vivir por la eternidad en su presencia, yo lo creo. Por fe. Esa es fe. Yo utilizo la fe para trasladarme a la eternidad, para proyectarme a la eternidad, para poder afirmar, como decía el apóstol Pablo, yo estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Así que yo no necesariamente me siento que estoy aquí en este mundo. Estoy aquí, obviamente, es una realidad palpable, visible, audible, en fin, que se puede experimentar con los sentidos. Yo estoy aquí, soy parte de esta experiencia humana, pero también ya yo estoy en la presencia del Señor porque yo decidí servirle, decidí someterme a sus estatutos, a sus normas, a sus principios, a sus reglas. Y los que hacemos esto tenemos la esperanza de gloria, de que a la misma vez que estamos viviendo aquí en la tierra, estamos viviendo en la presencia del Señor y un día vamos a participar del disfrute eterno. En un momento dado va a cambiar esta experiencia, vamos a pasar de aquí de la tierra a una experiencia eterna en el cielo, en la presencia del Señor, donde sea. Y eso pues me lo garantiza la palabra y yo lo acepto por fe. Por eso es que te decía que la fe es un concepto sumamente importante en la vida cristiana. Y nosotros tenemos que preocuparnos por actuar dentro del marco de la fe. Y aunque hay cosas que nosotros no entendemos todavía, y no las vamos a entender mientras estemos aquí en la tierra, como decíamos hace unos domingos atrás, como dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hay cosas secretas que nosotros quizás no entendamos ahora, pero los vamos a comprender. Pablo decía, ahora nosotros vemos como por un espejo, ahora vemos a veces en oscuridad, pero entonces cuando llegue el momento ese, nosotros vamos a ver a Dios cara a cara y vamos ya a ver directamente, no como por un espejo, no reflejos, vamos a ver la realidad de lo que es la vida eterna. Y eso nosotros lo aceptamos por fe. Fe que no reconoce límites de tipo alguno, porque con la fe nosotros podemos accesar cualquier cosa. Cuando Cristo estuvo en la tierra, una de las cosas que le decía a los discípulos en un momento dado es que la fe es algo tan grande que por más pequeña que pueda ser la fe en ti, puede hacer cosas grandes en tu vida. Él lo explicó de esta manera. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, decía él a los discípulos, podríamos decirle al monte, desarráigate y échate en el mar, trasládate al mar, y él lo haría. O sea, a ese nivel Dios nos garantiza que la fe tiene efecto, que la fe es capaz de actuar en beneficio nuestro. Obviamente nosotros no estamos aquí para trasladar montes, ni para arrancar árboles de raíz. Esa no es nuestra función. Aleluya. Y no debemos tampoco preocuparnos por eso, porque eso no conduce a nada. Pero sí, cuando tenemos necesidad, por ejemplo, cuando hay necesidad de enfermedad, porque tú estás enfermo, tienes alguna situación, tú puedes ir con fe delante de Dios y sabemos que Dios está listo para sanarte, porque Dios tiene el poder, tiene la autoridad, Dios tiene la capacidad de hacerlo. Nosotros no lo podemos hacer, pero Él puede hacerlo. Ahora, Él responde a nuestros reclamos cuando nosotros ejercitamos la fe. La fe tiene esa capacidad y no tiene límites, que es lo más importante. Nosotros tenemos hoy como fondo la historia del patriarca Job. La expresión que leímos es parte de la vida de Job. Nos relata los acontecimientos por los cuales atravesó Job en su vida. Era una vida dedicada al Señor, una vida de santidad, una vida en su presencia. Job era un hombre muy temeroso. Bueno, la Biblia nos dice, en el capítulo 1 de Job, que el mismo Dios daba testimonio de su vida. Porque la Biblia nos describe una de las cosas que pasa en el cielo constantemente. La Biblia, en el libro de Job, capítulo 1, dice que los hijos de Dios fueron a presentarse delante de él. O sea, todas las criaturas, es lo que se refiere. Toda criatura tiene que presentarse delante de Dios.
aunque no quiera. Y eso la Biblia lo establece, en el libro de Isaías lo dice, el capítulo 1 dice, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. O sea, hay que rendirle cuentas a Dios. Y hasta el diablo tiene que hacerlo. Es una de las cosas que está claro en la Biblia. Satanás tiene que estar sujeto a Dios, él lo sabe. Obviamente a él no le gusta eso, pero no le queda otro remedio, porque él es criatura también. Y él no tiene facultad para negarse. Así que él sabe que tiene que presentarse delante de Dios. Dios le ha dado unas facultades, Dios le ha dado ciertas libertades, le ha permitido cierto poder, pero Satanás sabe que él tiene una responsabilidad también de presentarse delante de Dios y rendirle cuentas. En una de esas ocasiones, dice la Biblia, en la antigüedad, Satanás se presentó y cuando va donde Dios, Dios le dice, ¿de dónde viene? Dice, pues yo ando por la tierra, estoy rodeando la tierra, dando vueltas por ahí. Cuando yo digo a veces una persona que me dice, yo le pregunto, ¿y qué? ¿Cómo estaba? ¿Dónde estaba? Me dice, estaba dando vueltas o estoy dando una vuelta por ahí. Cuidado con esa expresión, puede ser peligrosa, porque eso es lo que hace Satanás. Está dando vueltas, buscando cosas, buscando hacer daño, porque ese es su objetivo. Por eso es que el apóstol Pedro nos advierte y dice que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y obviamente, aunque no es una expresión física, ni es una expresión literal, el diablo no te va a devorar, pero te va a dañar. El devorar de Satanás es destruirte, es dañarte, es hacer que tú pierdas el sentido correcto de la vida y que tú te involucres en cosas que no te corresponden, que no te competen, que no te hacen bien. Ese es su objetivo. Recuerda que él quiere hacer quedar mal a Dios con su criatura máxima, que es el ser humano. Por eso es que él busca destruir al hombre, porque destruyendo al hombre, él piensa que le hace daño a Dios, porque el hombre es la criatura máxima de Dios. El hombre es la criatura que Dios formó con sus propias manos y lo instituyó como líder en el mundo. El hombre es líder en medio de la creación. El hombre tiene a su disposición la facultad de establecer cosas aquí en esta tierra, porque Dios así lo dotó con esa capacidad. Le permitió gobernar, le permitió tomar control de las cosas, le dio la decisión o la capacidad y la autoridad de ser mayordomo de la creación. Y cuando él daña a una criatura, él sabe que eso a Dios, aunque no afecta a Dios directamente, pero afecta a la obra de Dios. Y eso es lo que él quiere, lo que él pretende. Pues Dios le pregunta a él, y él dice, y en esos viajes que tú has dado por ahí, en esas vueltas que tú estás dando, tú no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él sobre la tierra. Mire la opinión que tenía Dios de Job. No hay otro como él sobre la tierra, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía todas las cualidades que Dios espera en una criatura, en una persona, en un ser humano, en un hombre, una mujer. Dios espera eso de nosotros. Rectitud, temor, aleluya, de Dios, o reverencia, como tú lo quieras llamar, pero es el temor ese reverente que me induce a acercarme a Él en esa actitud para lograr servirle, para lograr hacer su voluntad y vivir en su presencia. ¿Ya? Y esa cualidad la tenía Job. Rectitud, temor de Dios y apartado del mal. Estar separado del mal, eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. El mal lo representa Satanás. Así que obviamente estamos hablando de alejarse de Satanás, de todas sus insinuaciones, no ceder a sus tentaciones. Y todo eso lo tenía Job en su persona. Job se había guardado, se había cuidado. La Biblia nos dice que él se pasaba orando, se pasaba yendo delante de Dios, ofreciendo sacrificios, rindiéndole culto a Dios para poder él liberarse de aquellas cosas que pudieran haberlo afectado en su trayectoria en el mundo. No solamente él, sino también su familia. Él clamaba a Dios y le decía, Señor, cuida a mi familia. Y si alguno de ellos se ha salido de tu voluntad, vuélvelo a encarrilar. Esa es la actitud del cristiano, porque es temeroso de Dios, es apartado del mal, no quiere nada que ver con el mal. Por eso cuando vemos personas que se ensañan, ¿verdad?, en hacer el mal, en dañar a otras personas, a otros semejantes, nosotros tenemos que saber que esa gente está siendo inducida por Satanás.
porque no es lo común, no es lo que Dios creó en el ser humano. Dios nos dio sentimientos, capacidades, Dios nos dotó con una oportunidad para hacer las cosas bien. Cuando el hombre hace las cosas mal es porque se desvió del propósito de Dios y siguió las insinuaciones diabólicas. Por eso es que nosotros afirmamos, y lo hacemos sin ningún reparo, de que la maldad proviene de Satanás y cualquier acto de maldad es inducido por él. Así que nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Satanás, ustedes saben que inclusive trató de tentar al mismo Jesucristo. Así que se trató de tentar a Jesucristo. Imagínense usted qué va a hacer con nosotros, que no tenemos la facultad, la capacidad, el poder, la autoridad de Jesucristo. Así que él siempre lo intenta. Ahora nosotros somos responsables de cuidarnos. Somos responsables de evitar caer en la tentación. Esa es una responsabilidad grande que tenemos todos. Los que ceden ante la tentación, pues se ven los resultados adversos para su vida. Por eso es que las cárceles están llenas, los cementerios están llenos. Por eso es que hay muchas condiciones adversas que se dan en el medio de la condición humana. ¿Por qué? Porque el hombre se olvida de Dios, accede a las insinuaciones satánicas y entra en una dimensión distinta a la de Dios. Por eso te invitamos constantemente a través de este medio para que te olvides de todo aquello que está por allá, te olvides de las insinuaciones que vienen a tu vida, de los pensamientos indignos que trata de poner en tu mente, del sentir de odio, de rechazo de las verdades divinas que trata de poner en tu corazón. Olvídate de todo eso y acércate a Dios. Aleluya. El apóstol Santiago lo decía: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Aleluya. Por esa razón es que nosotros insistimos en esto, porque queremos lo mejor para ti. Queremos que tú aprendas a tener fe. Porque, como te decía, la fe es lo que nos permite a nosotros vivir una vida agradable delante de Dios. Por fe actuamos, por fe vivimos, por fe hablamos, por fe nos movemos. Cuando nosotros hemos recibido instrucciones divinas y hemos recibido expresiones de Dios para que nosotros vivamos conforme a su propósito, y nosotros lo hacemos porque hemos creído que Él es la fuente de la vida, que Él es la alternativa correcta, y nosotros nos sometemos a su voluntad y a su propósito para lograr el objetivo final de la salvación y la vida eterna. En Dios nosotros tenemos la oportunidad maravillosa de alcanzar salvación, de alcanzar vida, de participar de una plenitud maravillosa en su presencia, plenitud de gloria por toda la eternidad. Aleluya. Pues este hombre Job fue atacado por Satanás. Satanás quiso demostrarle a Dios que Job le servía de balde y que lo que hacía lo hacía porque Dios lo había protegido. Dios le dijo: no, Job me sirve así como yo te he dicho porque él ha entendido quién soy yo y mantiene una relación conmigo de estrecha, una relación muy especial, muy hermosa, porque él ha entendido quién soy yo. Él ha entendido lo que significa servir a Dios y hacerlo dentro del marco de la fe. Y Dios le dijo así a Satanás. Satanás fue y se buscó la peor enfermedad que consiguió. Se buscó los peores eventos que pudo lograr para dañar a Job en todo. De tal manera que él le quitó todo lo que tenía en un solo día. En un solo día. Se lo quitó. Y Job, aún así, después de haber perdido todo en un día, inclusive todos sus hijos, los perdió a la misma vez. En un evento que aconteció en la casa de su hijo mayor, donde estaban todos reunidos, la casa se cayó por un viento fuerte, les cayó encima y los mató a todos. Mira qué clase de experiencia vivió Job. Muy terrible, muy difícil, que yo no creo que nadie en la vida deba pasar por eso. Y no creo que nadie más habrá tenido una experiencia como esa en la vida, porque es muy, muy amarga. Job perdió todos sus bienes. Job era un hombre muy rico. Todo lo perdió en un mismo día. Y lo triste es que las noticias que le trajeron de por qué perdió, muchas de ellas decían que Dios había intervenido. Que en una le dijeron: mira, cayó fuego de Dios y consumió todo lo que tú tenías ahí. Así que
Sí, Satanás se las ingenió para tratar de dañar a Job, para tratar de dañar su mente, su capacidad, su relación con Dios, su estabilidad emocional. Trató de dañar todo en la vida de Job, su fe, de minar su fe. Mira, en el Dios que tú crees, mira, Él te mató tus hijos, Él te dañó tus bienes, Él te quitó todo lo que tú tenías. Esa era la idea, de que Job maldijera a Dios. Pero la Biblia dice que Job era un hombre íntegro, que Job tenía convicciones, que Job no creía en Dios ni servía a Dios simplemente porque Dios lo había bendecido. No. Hay gente que piensa que el servicio a Dios se da cuando Él nos bendice y que yo tengo que servir a Dios simplemente porque Él me bendice. No. Porque aún en las malas yo tengo que servir a Dios. Aleluya. Aún en la adversidad, en la crisis, yo tengo que servir a Dios. Tampoco puedo servir a Dios porque le tenga miedo al diablo y quiere evitar aquello. Hay gente que piensa eso. Hay gente que se convierte por miedo. Piensan que Dios sencillamente pues los va a librar del juicio y para eso nada más se entregan al Señor, no porque sientan amor por Dios. Por eso es que muchos de ellos no siguen los estatutos del Señor. Ellos tienen temor de Dios aparentemente y hablan de Dios y viven una vida en cierta medida que trata de agradar a Dios, pero no lo hacen porque se olvidan de ciertos principios, ciertos preceptos, ciertas leyes, de ciertas reglas, de ciertos estatutos, ciertos preceptos que Dios estableció en su palabra y no los quieren cumplir. ¿Saben por qué? Porque no han entendido eso. Porque su fe no ha llegado a ese nivel. Su fe es sencillamente para creer en Dios. Pero la fe tiene dos elementos, como les decía. El primero es la creencia. Pero está el otro, que es tan importante o más importante, que es la confianza. La creencia está ligada al intelecto. Y tú utilizas tu capacidad intelectual para creer. Sí, yo creo, la lógica me dice que tengo que creer en Dios, porque las cosas no pueden haber sido formadas así por sí mismas. Tiene que haber una mente superior, tiene que haber alguien con capacidad infinita, con una capacidad especial y particular, que haya creado todas las cosas, que le haya dado tantos colores hermosos que hay en la naturaleza, le haya dado vida a las plantas para que crezcan, se desarrollen, para que produzcan, le ha dado vida a todos los animales para que estén ahí presentes y hagan una función. Dios lo creó todo y uno pues creyendo eso está bien, pero tiene que ser más que eso. No es solamente yo creer que Dios es creador, que hizo todas las cosas. Yo tengo que creer también que Él es galardonador y que Él ha establecido principios, preceptos, propósitos para que nosotros los cumplamos. Y yo tengo además que confiar en que lo que dice la palabra de Él es correcto. Y que lo que establece la Biblia en términos de bendición y en términos de juicio, ambas cosas son correctas. Y que el Dios que estableció la salvación también nos dice que el que no quiera la salvación, pues le espera la condenación. Porque solamente hay dos opciones en la vida. Y eso es lo que Dios te dice en su palabra. Y la fe es la que me lleva a creer eso, a aceptarlo. Y por eso yo vivo para el Señor. Yo vivo para Dios. Mi vida está subordinada a su voluntad. ¿Por qué? Porque yo creo. Y lo hago por fe. Pero confío además que Él va a cumplir eso que me ha dicho. No es solamente creer que Dios existe. Es estar seguro de que Él está ahí. No es simplemente saber que Él está ahí, es saber que Él lo que ha dicho lo va a cumplir y que yo voy a ser bendecido con la salvación por toda la eternidad y que voy a vivir en su presencia y que voy a ocupar un lugar en la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, que Él ahí se fue a preparar para nosotros, su iglesia, y que un día muy pronto nosotros todos vamos a formar parte del pueblo, de la familia que va a estar ocupando esa ciudad de fantasía. Aleluya. Dios es real. Y eso yo lo vivo por fe. Yo lo acepto por fe. Yo lo espero por fe. Y déjame decirte, como hemos dicho muchas veces, la fe es un riesgo. Conlleva un riesgo. Porque hay un 50% de probabilidad de que lo que yo creo sea verdad o sea falso. Pero yo me aferro al 50% de verdad. Porque dentro del ámbito de la probabilidad estadística, todo tiene un 50% de probabilidad cuando entramos en el plano de la creencia. Así que lo que yo creo puede ser verdad o puede ser falso, porque no hay una constancia física, material, en el momento que usted pueda decir, bueno, esto es así. Porque como les digo, la fe se basa en hechos y cosas que no son visibles, que no están en el momento.
tú puedes lograrlo porque tú lo ves, pero no está ahí. Y por esa razón hay que considerar la probabilidad estadística del 50%. Pero yo me aferro al 50% de que sí, de la certeza. Y yo estoy seguro que Dios puede salvarme, puede sanarme, puede hacer milagros en mi vida, puede brindarme lo que yo necesite en un momento específico. Y esa es mi fe. Por eso mi vida se fundamenta en eso. Y cada vez que yo voy a hacer algo, yo cuento con Dios. Porque sé que Dios es el que me va a facilitar todas las cosas que yo necesite. Aleluya. Y ahí, como digo, hay muchos ejemplos en la Biblia. Mira, tenemos el ejemplo, por ejemplo, del apóstol Pedro. Pedro, cuando vio al Señor caminando sobre las aguas, es un evento que está registrado en la Biblia, los discípulos todos creyeron en un momento que era un fantasma. Imagínese usted, gente que había convivido con Jesús, que había estado con Jesús ya por un espacio de casi 3 años, y ven al Señor haciendo un milagro después que lo han visto hacer tantos milagros y se atreven a pensar que es un fantasma. Todavía hay gente que pensando en fantasmas. Mire, los fantasmas no existen. Los fantasmas no existen y no le pueden hacer daño a nadie. La gente que está pendiente a que si un fantasma puede llegar, bueno, sigue cazando fantasmas por ahí porque no existen, nunca los vas a encontrar. Pero los discípulos, después aún estando con Jesucristo, creían en fantasmas todavía. Igual hay cristianos hoy que todavía creen en fantasmas. Cuidado con eso, porque yo no tengo por qué creer en algo que no existe. Yo creo en Dios, que existe. Por eso es que creo en Él, porque existe. Si no existiera, yo no tenía por qué creer en Él. Pero sé que existe. Y esto es fe. Pero los discípulos habían perdido su fe en ese contexto. Estaban creyendo en fantasmas. Confundieron a Jesucristo con un fantasma, que es peor. Pero cuando Jesús les habla en forma afirmativa, soy yo. Pedro entonces quiso usar la fe y la usó. Pero dice, Señor, si de verdad eres tú, ese sí de verdad, pues establece una duda. Y el problema es que el enemigo número 1 de la fe es la duda. Si usted duda, usted perdió la fe. Nosotros no podemos dudar. Cuando yo digo que yo creo en Dios, eso es sin lugar a dudas. Cuando yo creo que Dios es mi sanador, eso es sin lugar a dudas. Cuando establecemos la expresión esta sí, Señor, si esto es así, estamos expresando un nivel de duda. Por eso que yo siempre he dicho que yo no necesito confirmaciones cuando Dios me habla. Hay gente que le está pidiendo a Dios confirmaciones. Bueno, ya hay gente que los necesita y Dios se las da, como hizo con Gedeón. Pero yo no las necesito. Si yo entiendo que Dios me habló, yo no necesito confirmaciones. Yo simplemente voy a actuar. ¿Por qué? Porque la duda es contraria a la fe. Si algo anula la fe, es la duda. Y el Señor se lo dijo a los discípulos en muchas ocasiones. Si ustedes dudan, ¿por qué dudaste? Y entonces Pedro era un ser humano, y eso es entendible. Él no había comprendido bien la naturaleza del Señor, aunque había visto tantos milagros de parte de Él. Pero dice, si eres tú de verdad, permite que vaya a ti, caminando sobre las aguas, como tú estás haciendo. Eso es un acto de fe. Eso es una expresión de fe. Y Pedro se lo dijo, Señor, permite que yo lo haga. Y Jesús le dijo, pues, ahí está el mar, a caminar. Y Pedro se tiró al agua. Pedro no dudó, lo hizo. Respondió a la palabra del Señor. Qué bueno que nosotros podemos responder a la palabra del Señor. Y él empezó a caminar. Y él se asombró cuando vio que estaba caminando sobre las aguas. Pero el factor humano siempre está presente. Y en un momento dado, Pedro dejó de mirar donde tenía que mirar. Su mirada tenía que estar en Jesucristo. Pedro tenía que seguir mirando a Jesús porque era el que estaba sosteniendo su fe. La creencia en el Señor es la que sostiene mi fe. Y si yo dejo de mirar al Señor, se acaba la fe. Y eso le pasó a Pedro. Desvió su mirada, se puso a mirar el agua tempestuosa, el agua que estaba agitada, las olas inmensas que estaban moviéndose. Y se puso a mirar y se le acabó la fe. Y Jesús se lo dijo después, porque Jesús tuvo que venir a su rescate. Jesús lo sacó del agua.
Y él entraron en la barca. Jesús le dijo, ¿por qué dudaste si estabas caminando? ¿No te diste cuenta que estabas caminando? Eso nos pasa muchas veces en la vida. Nosotros empezamos un proceso, un proyecto delante del Señor que envuelve, que incluye como elemento fundamental la fe. Pero llega un momento en que, aunque hemos manifestado que tenemos fe, de momento decimos, ¿esto será posible? ¿Será verdad? Mira, se acabó la fe. Cuando llega la duda, se acaba la fe. Porque te dije, la fe es un riesgo. Tú tienes que meterte de lleno en la fe, con todo el riesgo que conlleva de que algo salga mal, porque ese es el riesgo, de que las cosas no se den como yo espero. Pero si yo las estoy viendo por la fe, siempre van a estar ahí, se van a dar. Puedes tener esa certeza, porque Dios va a honrar tu fe. Aleluya, Dios es el que sostiene nuestra fe. Y en la medida en que tú mantengas tu confianza, tu fe puesta en Él, tú vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Amashaya. Dios es real. Y si tu fe está depositada en Él, vas a aprender a entender su propósito. Porque la fe puesta en Dios no tiene límites. Aleluya. Por eso es que Job, una de sus expresiones más famosas, que están registradas en su libro, en el capítulo 19, Job decía, el verso 25, yo sé que mi Redentor vive. Fíjate que esa expresión es afirmativa, es categórica. Ahí no hay margen a duda. Si Job hubiera dicho, yo creo que mi Redentor vive, hubiera dado margen a la duda. Pero él lo está afirmando categóricamente. Él dice, yo sé. Y te pregunto, ¿y tú? ¿Sabes o no sabes? ¿O simplemente crees? Aleluya. La creencia es fundamental, es importante. Pero vuelvo y te digo, la fe conlleva dos elementos. Creer, pero también confiar. Cuando Job afirma y dice, yo sé, él está creyendo y confiando. Él está seguro de que aquel en quien él ha creído existe, que vive. Hay gente para los cuales Dios está muerto. Pobres de ellos, tristemente su vida. Porque si usted no cree que Dios es real, su vida no tiene sentido. ¿Qué sostiene tu vida? ¿Qué es lo que sostiene el ambiente que hay a tu alrededor? ¿Qué es lo que hace posible que estén las plantas? ¿Qué es lo que hace posible que el sol brille todos los días? Que el sol salga en forma cíclica todos los días, siguiendo la misma ruta. No se equivoca, no cambia su ruta. Sigue una misma ruta todos los días. Sale por el este y se pone por el oeste en la tarde. ¿Qué es lo que hace? Que las nubes den la lluvia. ¿Qué es lo que hace que se produzca ese proceso cíclico del agua? Como decía Salomón lo describía en el libro de Proverbios capítulo 1, donde él habla sobre este proceso del reciclaje del agua. El concepto de reciclaje no es nuevo. Salomón lo estableció, lo planteó en el libro de Proverbios, cuando él dice que los ríos van todos al mar, y cuando llegan al mar ahí sube el agua, se evapora y llega a las nubes, y las nubes se llenan de agua, y cuando están bien llenas vuelven y bajan el agua en forma de lluvia, y comienza otra vez el proceso, porque los ríos se llenan, vuelven otra vez al mar, y así está toda la vida, ese ciclo. Por eso es que nosotros tenemos vida, porque el agua es uno de los elementos más importantes para nosotros en la vida. El agua sostiene nuestra vida. Si usted carece de agua, se deshidrata, porque el cuerpo es 75% de agua. Y si usted no obtiene el agua que necesita constantemente, su cuerpo se deshidrata y usted se muere. Ese es el proceso de vida en términos físicos, biológicos. Usted necesita agua, pero Dios la ha provisto en abundancia y en forma cíclica y en forma de reciclaje. El agua se recicla constantemente. Aleluya. Dios sabe de todo, porque Él es el Dios omnipotente. Él hace todas las cosas posibles. Aleluya. Y Él está vivo y está pendiente de todo y está actuando en favor tuyo constantemente, aun cuando tú lo rechaces. Una de las cosas grandes de Dios es que Él no te aplasta porque tú no creas en Él. Es que Él no hace ninguna cosa en contra tuya, aunque tú no creas en Él o porque tú no creas en Él. Él sigue dándote bendición. El sol sigue saliendo para ti. El agua sigue cayendo en la lluvia para ti. Las plantas siguen creciendo. Dios sigue propiciando para ti el oxígeno que necesitas para respirar. Todo está ahí.
Aunque tú no creas, aunque tú no tengas fe, está eso ahí. Y va a seguir hasta el día en que Dios establezca lo contrario. Y eso está profetizado, está dicho. Pues Job establece eso. Yo sé que mi Redentor vive. Estoy seguro. Y estoy seguro de que vive. Porque al fin un día se levantará sobre el polvo. Está profetizando el advenimiento de Jesucristo. Está profetizando la resurrección de Jesucristo. Él se va a levantar sobre el polvo. Porque el hombre, su destino es el polvo. Tú eres polvo y al polvo volverás, dice la Biblia. El hombre, cuando muere, dice Salomón, que el polvo vuelve al polvo como era. Esa es la realidad humana. Y nosotros, eso es lo que esperamos, eso es lo que nos espera en la vida, la muerte. Acuérdate que, pero la muerte para nosotros los cristianos no es la cesación de la vida, es una transición. Como siempre he dicho, es una puerta que se abre para dar paso a la eternidad, sea de disfrute, sea de condenación. Depende de lo que tú escogiste mientras estabas en el cuerpo. De manera que cuando el cuerpo se vuelva polvo, tu alma va a ocupar el lugar que tú escogiste. Ese es el proceso de la vida que nos define la palabra de Dios. Y Job está profetizando eso en Jesucristo. Yo sé que mi Redentor, fíjate, él está hablando de redención, rescate, que en su época ese concepto estaba, no estaba como nosotros lo conocemos hoy, porque Cristo es el Redentor, así nos lo presenta la Biblia. Él redimió, Él nos rescató a nosotros del pecado y nos dio vida, nos regaló la vida eterna. Pero Job está viendo eso. Yo sé que mi Redentor vive. Mi Redentor. Está hablando de Jesucristo. Aleluya. Y al fin se levantará sobre el polvo, de tal manera que después de deshecha esta mi piel, en mi carne yo he de ver a Jehová. Aunque yo me muera, es lo que está diciendo, aunque yo me muera, yo tengo la fe y tengo la esperanza de que un día, aleluya, yo voy a ver a Dios nuevamente. Yo voy a ver a Dios en el disfrute pleno, en el disfrute eterno. Esa es mi esperanza, esa es mi fe. Hamashaya. Y Job también dice, en otro momento, cuando él se vio acosado, él dice, ¿quién me diera, quién me oyese? O sea, ¿a quién puedo yo ir? ¿A dónde puedo yo ir a clamar, a buscar alivio, a buscar solución, a buscar justicia? ¿Dónde? Él decía, fíjate cómo él dice, he aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Job 31:35. Mi confianza, mi fe, es que el omnipotente Dios, mi Señor, aquel a quien yo he servido, aquel que me dio la vida, mi confianza está puesta en Él. Aleluya. Y estoy seguro que Él no solamente me dio la vida, Él es mi abogado. Cuando yo soy juzgado, cuando el adversario me forme proceso, me cree un juicio, trate de juzgarme. Cuando los demás me juzguen, es lo que está diciendo. Porque Job fue juzgado en su enfermedad. Saben que Satanás le trajo la peor enfermedad que consiguió después de quitarle todo. Lo hirió en su piel, en su cuerpo, en su carne. Y Job estuvo muchos días con la lepra negra. Su carne se estaba consumiendo. Aleluya. Su cuerpo estaba cubierto de llagas. Yo imagino que los insectos, estos tipos de insectos que se pegan a lo que se pudre, ¿verdad? Y a lo que está ya en un proceso de putrefacción, como es la carne. Y la carne, una de las cosas peores cuando se pudre. El mal olor que sale de la carne cuando se está pudriendo es horrible. Yo he experimentado eso en mi vida pastoral. He tenido que visitar gente con condiciones así. Y es una cosa horrible. Muy desagradable. Pero Dios nos da la capacidad de enfrentarla, ¿verdad? Job, ni la mujer lo quería. La mujer de Job, la esposa, le dice en un momento dado, maldice a Dios y muérete.
Eso era lo que quería Satanás, que Job hiciera, pero Job nunca lo hizo. Su esposa lo hizo. Su esposa no tenía fe. Su esposa no había entendido, aleluya, la obra de Dios. Por eso le habló de esa manera. Pero Job sí, Job entendía. Job tenía su fe puesta en Dios. Por eso es que le dice, mi confianza, mi fe, es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Job estaba siendo juzgado, no solamente por Satanás. Satanás instigó a sus 3 mejores amigos que vinieron de lejos a visitarlo cuando se enteraron de la enfermedad. Eso es bueno cuando usted quiere visitar a un enfermo, pero tenga cuidado cuando va a visitar a un enfermo, cómo le habla. Hay gente que van a visitar a los enfermos y es mejor que nunca fueran, porque empiezan a hablar cosas que no debían hablar. Cosas como, por ejemplo, yo he escuchado gente que dice, mira, esa enfermedad le dio a fulano de tal y se murió. ¿Cómo usted va a ir a visitar a un enfermo y a hacer un planteamiento de esa naturaleza? Dele ánimo, motívelo, ore por él, imparta fe. Aleluya. Aquellos amigos vinieron a acusar a Job de que estaba mal. Eso te pasa por ser un pecador empedernido. A una persona que está viviendo bien no le pasan esas cosas. Tú tienes que ser un pecador bien malo delante de Dios. Pero esa no era la realidad. Fue que Satanás se ensañó contra Job para tratar de demostrarle a Dios que Job no le servía bien. Pero Job no hizo quedar mal a Dios. ¿Y nosotros hacemos quedar bien a Dios? Esa es la pregunta. Pues Job estaba siendo juzgado por sus amigos. Y por eso es que él hace una afirmación de esta naturaleza. Para mí ese verso es muy importante en la historia de Job. Aleluya. Él dice, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Mi testigo es Jesucristo. Mi testigo es Dios. Y qué bueno cuando usted tiene un testigo que todo lo sabe, que puede estar en todas partes, que tiene todo el poder. Ese testigo es el más creíble que pueda existir. Nadie lo puede engañar. Nadie lo puede burlar. Nadie puede hacerlo cambiar, ¿verdad?, su testimonio. Nadie puede impedir que diga la verdad. Jesucristo es mi testigo, mi abogado. Hamashaya. Juan lo decía, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Así que nosotros, como Job, podemos confiar, podemos tener fe en el Dios omnipotente, porque Él es nuestro mejor testigo. Él es el que mejor conoce nuestra vida y Él es el que mejor puede hablar de nosotros. Ese es el problema que tiene mucha gente que no sirve al Señor y que se ha olvidado de Él y que ha vivido una vida a su manera. Aún gente en ciertos ámbitos, ¿verdad?, del mundo cristiano, hay gente que ha vivido a su manera. Pues sabes que tienes un problema, que Dios lo sabe todo. Dios ve donde quiera que tú te metes. Dios sabe lo que tú haces, porque Él tiene todo el conocimiento y Él está en todas partes. O sea que no hay lugar donde tú te puedas esconder de Él. El salmista lo decía en Salmo 139. Él dice, ¿a dónde miré tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Pues yo he descubierto que no me puedo esconder. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Hamashaya. Si bajara el abismo, allí estás tú. No hay lugar donde yo me pudiera esconder de ti. Aleluya. Y eso es así. Y Job lo descubrió. Job sabía que el Omnipotente, el Dios Todopoderoso, era el que podía testificar por él y lo iba a hacer. Esa es mi confianza, esa es mi fe. No solamente lo creo, yo confío, estoy seguro. Por eso es que él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Estoy seguro que Él es mi testigo. El que, independiente de lo que haga el enemigo en contra mía, yo tengo el mejor testigo que va a testificar por mí. Aleluya. Y tú tienes esa confianza. Por eso es que Job afirma en un momento dado la expresión que citamos al principio. Job dice, he aquí, aunque Él me matare. Lo peor que me puede pasar en la vida es que yo me muera. Ese es el temor más grande que tiene el ser humano. Por eso la Biblia lo declara como el postrer enemigo. El postrer enemigo es la muerte. Aquel que puede destruir tu cuerpo, pero no tu alma. La muerte no tiene control de tu alma. El control de esa alma la tienes tú mismo.
Tú con tus acciones, tú con tus decisiones, eres quien define el futuro de tu alma. Eres quien define el estado final de tu alma. Y eso tú lo sabes. Las decisiones que tú tomas son trascendentales, especialmente en el ámbito espiritual. Así que Job lo tenía muy claro en su mente, pero dice, yo estoy seguro que aunque Dios me matare, aunque permita mi muerte, yo voy a seguir esperando en Él. Yo estoy claro en que Dios, Él es mi testigo, es mi defensor, es mi ayudador, es mi apoyo, es mi refugio, es mi sostén. Dios es tu todo. Y Job lo tenía claro. Por eso Él lo afirmó, aunque Él me matare. Y eso es una expresión increíble de fe. Mi fe en Dios es tan grande que aunque Él permita mi muerte, yo sé que me da vida. Esa es la verdad más importante del Evangelio. Yo tengo vida aún después de la muerte física. La salvación trasciende la muerte. La salvación va más allá de las puertas de la muerte. Por eso es que nosotros, te repito otra vez y te lo seguiré repitiendo, no le tenemos miedo a la muerte física. Porque para nosotros la muerte no es el final. Ese es el problema que tenían los judíos, el pueblo judío. Ellos creían que la vida terminaba con la muerte. Pero Dios a nosotros nos enseñó en la palabra. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Para la iglesia, la muerte no es el final. Nosotros tenemos vida y vida abundante en Cristo. Él nos la ofreció, nos la regaló y nos la garantiza. Si yo tengo certeza que la vida eterna para mí es real, es porque Cristo vive. Y Cristo vive porque se levantó triunfante de la tumba. Cristo vive porque con su muerte, aleluya, me dio salvación, pero con su resurrección me dio la vida. Pablo dice que Él mató la muerte con su resurrección, de tal manera que la muerte ya no tiene efecto en mí. Por eso es que Job nos dice, nos afirma con toda certeza, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aleluya, en Él esperaré, porque yo estoy seguro de que Él es mi defensor, de que Él es el que ha garantizado para mí la vida, porque Él vive. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Y sé que después de deshecha esta mi piel, después que yo acabe mi existencia aquí en la tierra, que esta piel desaparezca, se deshaga, el polvo vuelve al polvo, Hamashaya. Yo sé que yo en mi carne he de ver a Jehová, porque voy a tener un cuerpo nuevo, que tal vez no es de carne, pero en términos de la figura retórica que usa Job, podemos verla así. En mi carne he de ver a Jehová, en mi vida he de ver a Jehová. Yo, Job, yo, Héctor, yo, quien sea que tú te llames, yo estoy seguro que voy a ver a Jehová. Después que se deshaga esta piel, después de mi muerte física, yo tengo la certeza de que he de ver a Jehová, porque aunque Él me matare, en Él esperaré. Hamashaya. Y es verdad que mientras está aquí, yo sigo defendiendo delante de Él mi causa. Defenderé delante de Él, aleluya, lo que sea que ocurra conmigo. Las acusaciones que me hagan, yo las voy a defender, pero es delante del Dios omnipotente, porque mi fe está en Él, aleluya. Por eso te afirmo en este día, aunque Él me matare, en Él esperaré. Quédate con esa expresión, Amashaya, y ojalá Dios, tú puedas sentir lo mismo que yo siento y vivir lo mismo que yo vivo, y puedas afirmar lo mismo que yo afirmo. Si no has podido hasta aquí, te invito a que lo hagas. Te invito a que te acerques al Señor. Te invito a que le entregues tu corazón, a que le rindas tu vida a Él, para que tú veas cómo la trayectoria tuya cambia y tú vas a experimentar lo que es la vida eterna. Dios te bendiga en este día. Me gozo mucho en compartir contigo esta experiencia, esta expresión, esta oportunidad hermosa, y te invito a acercarte al Señor con confianza. Voy a orar por ti y recuerda, si quieres entregar tu corazón al Señor,
Aleluya, esta es la oportunidad, la mejor oportunidad. Comunícate con nosotros y déjanos saber que tú quieres servir al Señor. Y yo sé que Él acepta tu corazón, lo recibe y lo ubica en el lugar correcto delante de su presencia. Aleluya. Gracias te doy, Señor. Oremos. Padre, te adoramos, te engrandecemos. Yo te tengo que dar la gloria y las gracias, porque tú estás con nosotros siempre, Señor, y podemos afirmar, como decía Job, nuestra esperanza está en ti, porque sabemos que aunque nuestra vida física termine, nuestro cuerpo sea deshecho, Señor, sabemos que un día vamos a verte con el nuevo cuerpo que tú nos vas a dar, cuerpo espiritual, Señor, para poder estar en tu presencia y disfrutar por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque tenemos esta convicción, la misma que tenía Job, que aunque nosotros experimentemos la muerte, Hamashaya, seguimos esperando en ti. Seguimos esperando porque tú eres el Redentor, tú eres el Dios de la vida, tú eres el Dios de la satisfacción, el Dios de la gloria, y nosotros somos tus hijos. Gracias, Señor. Permite que aquellos que nos han escuchado, Señor, si no han tomado decisiones al respecto, la puedan tomar en este momento. Puedan, Señor, decidirse a servirte y a honrarte por toda la eternidad. Gracias por cada uno, Señor, que ha escuchado. Te ruego que ministres sanidad a los que están enfermos. Mi fe, Señor, es que tú les sanas. Yo lo creo, Señor, confío en ello y lo afirmo estando seguro de que tú, mi Dios, eres real. Declaro sanidad en este momento para aquellos que están enfermos. Señor, aunque estén encamados, tú tienes el poder y la facultad de liberarlos, de soltarlos de la atadura, Señor, y de levantarlos de las camas para que puedan servirte y honrarte con libertad. Asimismo, Señor, atiende toda necesidad en medio de tu pueblo y permite sobre todo que podamos estar preparados, listos, dispuestos, para que cuando llegue el momento, Señor, de presentarnos ante ti, lo hagamos con alegría, lo hagamos con entusiasmo, lo hagamos con gozo, sabiendo que vamos a la morada eterna. Gracias, mi Dios, te doy y reafirmo nuevamente la expresión de este patriarca de la antigüedad. Aunque él me matare, en él esperaré. Dios te alaba, y gracias. Gracias una vez más, mi Dios, porque has estado con nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por tu audiencia. Gracias por permitirnos llegar hasta tu vida. Y te ruego que sigas pendiente. Martes y jueves a las 7 de la noche estaremos por este mismo medio para brindarte una experiencia más de adoración a Dios. Y te invito a que el domingo próximo estés con nosotros para continuar con esta experiencia hermosa. A mí me agrada estar contigo en los domingos compartiendo la palabra del Señor. Espero tenerte en sintonía nuevamente la próxima semana. Dios te bendiga y adelante en el Señor. Glorioso el mensaje de nuestro pastor, fe sin límite. Recuerda que toda obra para bien a aquellos que aman a Dios. Espero que Dios te haya hablado y que te hayas gozado en ese mensaje poderoso de la palabra del Señor. Queremos recordarte que nosotros estamos en nuestra programación los martes a las 7 de la noche y los jueves también a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga poderosamente.